Buenas noches, nuevamente con ustedes, mi compañero conductor Marcelo Di Marco y quien les habla, Hugo Verdera. Empezamos nuestro programa El Compromiso de los Laicos. En primer lugar, una buena noticia que quiero agradecer a dos familias que colaboran con nosotros, que nos han permitido realmente y quieren lo valioso del anonimato. No hubo manera de convencerlos, pero se los agradezco fervorosamente a Patricia y a Luis, a Noemí y a Tito. La colaboración que nos han permitido volver a estar semanalmente, es decir, estaremos todos los viernes con nuestro programa. La buena noticia. La otra noticia es para nosotros, tanto para mí como para Marcelo, algo realmente doloroso. He recibido múltiples llamados, inclusive correos a nuestro sitio, acusándonos de no encarar la problemática del magisterio actual del Santo Padre Francisco. Nos acusan de guardar un silencio, que eso sería complicidad. No, amigos míos, ustedes saben muy bien, y si saben leer entre líneas, en los programas que hemos hecho, algunos editoriales, y yo he marcado claramente el punto de vista del auténtico magisterio de la Iglesia. Hoy vamos a tocar un tema que seguramente es ríspido, pero es imposible soslayar. Es el viaje del Santo Padre Francisco a Suecia a los efectos de conmemorar, y la palabra conmemorar tiene un significado unívoco, conmemorar la Reforma Luterana. Vamos a encarar con Marcelo entonces. Hubo una cosita, sí. Hubo una publicación católica que dice celebrar. Celebrar, y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Yo puedo conmemorar un aborto espontáneo, pero no puedo celebrarlo. Claro, no puedo invitar claro. a una fiesta a celebrar Claro, semejante pero también cosa. la conmemoración tiene un significado de alabanza, de recordación, de importancia en lo tradicional, que ha aportado al desarrollo de la evolución del pensamiento humano, el pensamiento occidental, que fue informado por el pensamiento cristiano. Claro. Bueno, quería que hicieras, antes de ir yo a una introducción respecto a una cita. Vos me habías hecho una reflexión que me parece muy adecuada, Marcelo. Yo pienso, digamos, que cuando en una familia hay mucho lío, hay conflicto y la cosa se está por romper, hay una especie de obligación moral de los hijos de hablar con los padres, ¿no? Desde su posición poder decirles, mira, pasa esto. No ir afuera de la casa y empezar a contar lo mal que se llevan los padres, etcétera, y cómo nos tratan a nosotros los hijos, ¿no? Correcto. Entonces, con esa analogía simple, lo que quiero significar es que nosotros tenemos el derecho y también la obligación, de acuerdo con el código, el canon 212, ¿sí? Estamos en derecho y también obligación de decir las cosas como son. O sea, concretamente, todo lo que contribuya al bien de la Iglesia, uno tiene que observárselo a los pastores con toda humildad, como un hijo a su padre. Marcelo, yo he insistido mucho en este canon. Recordarlo, Carlos, ¿lo tenés ahí? Sí, lo tengo acá, mira. Recordarlo, lo podemos citar. Escuche, que es la raíz de asumimos este programa. Dice, los fieles tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia. Canon 212, 3. Es terminante, eso hace referencia claramente del Código de Derecho Canónico, cuál es nuestro deber y nuestro derecho y nuestro deber, nuestra obligación. Y aparte una conciencia que tenemos también, que me gustaría apuntarlo, hay mucha gente que, digamos, en este momento no tienen voz. Nosotros tenemos el privilegio de poder salir a toda nuestra audiencia y estamos hablando también por ellos, porque cada vez que aparece en los foros un tema, no en la calle, porque la gente parece que esto es indiferente a todo lo que está pasando, ya el buque se hundió, el buque de la fe se hundió para ellos, así que no hay nada que reflotar. Pero sí hay la gente que le importan estos temas, que se debería hacer mucha más todavía. Vos ves que en los foros es virulento el ataque, digamos, contra la jerarquía eclesiástica. Es muy, pero muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Directamente. Nosotros damos la cara, tenemos nuestro nombre y apellido, pero gente que actúa con seudónimo
tiran, y son muchos. Y no son prácticamente nadie los que defienden esta posición. Yo no digo que esto es, digamos, tendría que caer también en aquel democratismo estúpido de pensar que el número manda. Pero cuando el río suena hay un montón Sí, de voces. hay una Por realidad, eso hacemos Marcelo. este programa. Hay una realidad. Yo en una oportunidad, uno de los mejores vaticanistas actuales es Sandro Magister. Sandro Magister calificó, a mi parecer, en forma magnífica el magisterio actual de Francisco, al calificarlo de un magisterio líquido. ¿Líquido en qué sentido? Líquido en el sentido de que sí, no, bueno, resuelvan ustedes. Está bien, claro. O sea, una transferencia de responsabilidades. Y sí. Frente al anterior magisterio, que era un magisterio afirmado, un sólido magisterio que enlazaba claramente con la tradición. Y eso es una realidad. ¿Qué te parece si hacemos para la audiencia, aquellos que no hayan advertido, algunos aspectos generales de cómo se gestó esto? Fantástico. Un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede dice textualmente: viaja el Santo Padre Francisco a Suecia para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma. ¿Quién lo recibe? La máxima figura de la Iglesia Luterana Sueca, una obispesa, como se llama ella, que ustedes la van a ver en pantalla, ha reconocido públicamente su carácter lésbico, es lesbiana, vive en pareja, y además su dependencia directa con la corona sueca. La corona sueca le da una gran dinero a las logias masónicas suecas, y al mismo tiempo, casualidad, esta iglesia está afiliada a las logias masónicas, depende de las logias masónicas. Y hay que considerar que en Suecia tenemos solamente un 20% de creyentes, ¿no? Un 20% de creyentes y más, creo que era el 46% de pertenecientes de la iglesia luterana, que un alto porcentaje se declara ateo. Claro. O sea que es una realidad. Primera pregunta, ¿era necesario ir a Suecia? Parece que la cosa salió de Francisco, ¿no? Porque dice aquí, esta mujer se llama Antje Jacqueline, Sí. la mujer arzobispo de Estocolmo. Mira lo que dice esta señora. Estamos glorificando la rebelión de Lutero contra el Papa. Pero si un Papa quiere venir aquí para tomar una posición con nosotros contra el papado, es su elección. Será uno entre muchos. O sea, es partir O sea, ya... es avergonzarlo. Y sí, seguro, es humillante. Es tratarlo, bueno, Vení que te convierto. Si vos querés venir, nosotros no nos oponemos, ¿viste? Por eso, esta efeméride no es nuevo. Esto viene de hace un año. Algunos consideran que la Iglesia Católica debería rehabilitar a Lutero. Voces católicas. Y que esta sería la gran oportunidad. Y acá hay un elemento que no admite discusión ni interpretación. El bloque, la Iglesia alemana, con Casper a la cabeza, está en oposición directa a la tradición. Fíjese lo que dice el cardenal Casper. Señala, Lutero debe ser entroncado en la gran tradición que incluye a San Agustín, San Francisco, Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino y el Concilio Vaticano II. Lutero tiene que ser, Lutero, el gran heresiarca, el daño que ha hecho, pero no nos adelantemos. Ustedes pueden decir y preguntar, ¿qué dijo el Papa cuando llegó allá? Pero hay algo que debemos señalar, que señala muy bien Juan Manuel de Prada en su artículo en la ABC, Lutero, el legado de Lutero, donde señala que hace más de un año se nos está bombardeando el catolicismo con esta necesidad de rehabilitar al luteranismo, a Lutero y a su figura. El 25 de marzo de este año, Marcelo, el padre Rainiero Cantalamessa, o sea, el predicador oficial del Papa Francisco, ante el Papa Francisco y un conjunto de obispos y cardenales y fieles,
en la Basílica de San Pedro, en Viernes Santo, o sea, el día que Cristo fue condenado a muerte, donde conmemoramos el día que Cristo fue condenado a muerte, lo conmemoramos porque fue la redención, ¿no es cierto? Bueno, mire lo que dijo le dijo al Papa, y no tuvo ninguna réplica, Nada. Mirá, escuchémoslo, Sí. porque tenemos que ser objetivos y claros en Ya sé que nos van a buscar interpretar mal, Marcelo, seguro, Son son las palabras que dicen ellos. y aparte el testimonio lo tenemos que dar. Exacto. No podemos quedarnos sin el testimonio, pues tendremos que dar cuenta de eso. Fíjate vos, Marcelo, existe el peligro, dice el predicador del Papa, de que uno oiga hablar acerca de la justicia de Dios. Y sin saber el significado, en lugar de animarse, se asuste. Y más adelante, la justicia de Dios es el acto por el cual Dios hace justos, agradables a Él, a los que creen en su Hijo. No es un hacerse justicia, sino un hacer justos. Fíjate vos. Es terrible. Y acá viene la frutilla del postre. Lutero tuvo el mérito de traer a la luz esta verdad, después que durante siglos, al menos en la predicación cristiana, se había perdido el sentido, y es esto sobre todo lo que la cristiandad le debe a la Reforma, la cual el próximo año, decía, cumple el 5º centenario. Cuando descubrí esto, escribió más tarde el reformador, sentí que renacía y me parecía que se me abrían de par en par las puertas del paraíso. Quiero recalcar lo siguiente. Predicador del Papa. Perdón. Predicador del Papa. Escuchado, aceptada esa predicación. Y desconoce que se está diciendo una mentira, una falacia tremenda, y se evita señalar. Mira. Uno de los puntales del protestantismo, digamos, justamente eso. Mirá, escribí esto yo. Nunca, ni en sus delirios más febriles, Lutero podría imaginar que sus principales doctrinas condenadas serían proclamadas en el mismo Viernes Santo por el predicador oficial de la Casa Pontificia, delante de quienes él llamó, Lutero, la escoria diabólica de Roma. Nunca podría imaginar Lutero que toda su revolución eclesial sería celebrada 5 siglos después por la propia iglesia que él denominó institución diabólica, textualmente, y la gran prostituta de Babilonia, textualmente. Solo le falta subir a los altares a Lutero en la iglesia católica. Fíjate la estatua que le pusieron con aquella estola morada. Roja, un color rojo, una estatua realmente. Una cosa muy rara todo eso. Esto no. Pero fíjate vos que, digamos, lo que hizo Lutero, según el padre Irauro aquí, y el padre Irauro solamente constata una verdad, destrozó todo lo cristiano. Toda. Los dogmas, negando su posibilidad, la fe, devaluando a la mera opinión, las obras buenas, negando su necesidad, lo de recién, o sea, yo estoy justificado. ¿Vos te acordás aquella fábula maravillosa del padre Castellani en Camperas, en ese libro tan simpático, de ese caballo que ya estaba viejo y lo lanzaron? Sí. Y bueno, se había puesto flaco y barrigón. Flaco y barrigón. Dice, y termina la fábula diciendo, así le pasa a los que estudian pero no meditan, a los que meditan pero no oran, y a los que oran pero no obran. Correcto. A los que rezan y no obran. Sí, correcto. Y dice, así es, flacos y barrigones. Dice. Correcto. Bueno, la escritura, o sea, también otra de las cosas que destrozó Lutero, desvinculándola de tradición y magisterio, la vida religiosa profesada con votos, la ley moral objetiva, el culto a los santos, el episcopado apostólico, el sacerdocio y el sacrificio eucarístico y todos los sacramentos menos el bautismo, ¿no? La pelo pincho, adentro, directamente. Creo que acá en esta síntesis, después vamos a poner la bibliografía abajo en la descripción. Sí, acá hay. Pero de acá empezás a tirar líneas y te encontrás con esto que tenemos hoy, ¿no? Y el fruto acabado del digamos, el veneno de la infección modernista que empezó con Lutero. Claro. Bueno, recordaba bien Marcelo que hay libros rectores eso nomás en 3 reformadores de Jacques Maritain, donde trata a Lutero, Rousseau y Maquiavelo.
Pienso en el libro, al padre Castellani, en sus múltiples citas que hace sobre el luteranismo, algo veremos después. Pienso también en el padre Iraburu, con su análisis en el sitio de él que se llama Gratis Date. Gracias Date. Pienso también en las obras inclusive de protestantes. Mira. Jordán Bruno Genta también ha analizado claramente. Es decir, tenemos muchísimo. Ahora, en el próximo bloque les voy a traer una pequeña perla, una sorpresa que marcó claramente Sandro Magister, uno de los principales vaticanólogos actuales. Lo vemos en el próximo bloque, respecto a esta actitud y lo que está pasando ahora. En el primer bloque, conversando con Marcelo, que Sandro Magister ha calificado al magisterio del Papa Francisco como magisterio líquido. Sí, no sé, si no, no sé, hagan ustedes. Dice Sandro Magister, y cito textualmente, nunca dice todo lo que tiene en mente, solo deja adivinarlo, permite que todo sea puesto en discusión. De este modo todo se vuelve opinable, en una iglesia en la que cada uno hace lo que quiere. Y el ecumenismo de Francisco, señala Sandro Magister, y lo comparto totalmente, está hecho de este modo. Respecto al magisterio de los años anteriores, un magisterio esculpido en roca, limado palabra por palabra, inequívoco, el magisterio actual es un magisterio líquido. Se está volviendo un magisterio que avanza hacia un nuevo modelo de iglesia, líquida, multicultural. Y si la iglesia pierde el carácter de predicación, decir que Dios no es católico, decir que es un error la predicación y la conversión y buscar hacer el proselitismo, eso es un nuevo modelo de la iglesia, es líquida. Quitar la apologética de los seminarios. Pensó así siempre el Papa Francisco. Y acá trae Sandro Magister la perla que encontró. Cuando en una conferencia Jorge Mario Bergoglio, cuando tenía 49 años y era rector del Colegio Máximo de San Miguel, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, había sido del año 73 a 79 provincial de la Compañía de Jesús en la Argentina, un cargo significativo que hablé para los jesuitas. En esa conferencia, señala Sandro Magister, dice lo siguiente, o dice Sandro Magister mejor, ayer veía Jorge Bergoglio a la Reforma Protestante como la raíz de todos los males. Hoy la celebra como medicina para la Iglesia. También Jorge Mario Bergoglio, y esto tenemos que ser honestos, ha hecho otra cosa que es muy típico de este magisterio líquido. Esta conferencia, que sabía o había sido publicado en Roma, había sido publicada en Argentina, tenía una idea personal sobre Lutero, Calvino y el protestantismo en general radicalmente opuesta a la que está sucediendo ahora. Cuando no era papa ni obispo, cuando no tenía miedo de exponer claramente, dice Sandro Magister. 30 años después no evoca nada de esto y cambia. Les doy nada más el título y dos ideas nomás que ha dicho Jorge Bergoglio, sacerdote en la Compañía en Mendoza, en la Compañía de Jesús. Y algo significativo, recientemente se ha publicado en italiano y en castellano la misma versión de que había dicho en el año 85. Es decir, parece que no retracta aquel aspecto, pero empero asume una actitud inequívocamente opuesta a lo que sostenía. Dice el artículo, se titula así, Lutero, una idea, entre comillas, loca, que ha evolucionado en herejía y cisma, por Jorge Mario Bergoglio. Luego de señalar que los jesuitas estaban más preocupados con Calvino que con Lutero, que Lutero era visto como un hereje, señala Bergoglio, a partir del planteamiento luterano, solo quedan, dice Bergoglio, solo dos posibilidades
para optar en el curso de la historia. ¿Sabes cuál, Marcelo? ¿Cuál es? O el hombre se disuelve en su angustia y ya no es nada, es la consecuencia del existencialismo sartriano ateo. O bien el hombre, basándose en esa misma angustia y corrupción, da un salto del vacío y se autodefine superhombre, la opción de Nietzsche, Claro. el superhombre nietzscheano. La perspectiva luterana, termina Bergoglio su artículo, porque se fundamenta en el divorcio mismo entre la fe y la religión, concibe la fe como única salvación y acusa a la religión, los actos de religión, piedad, de ser una mera manipulación de Dios. Exacto. Genera divorcio y cisma, comporta toda clase de individualismos que en el plano social afirman su hegemonía. Totalmente de acuerdo con Bergoglio. Totalmente de acuerdo con Bergoglio. ¿Y él estará ahora de acuerdo consigo mismo? Ahora la cuestión es, ¿por qué se ha dado esta circunstancia? Yo lo veo por el lado de lo que llama Sandro Magister el magisterio líquido, que se ve también claramente en toda la problemática que acució y redondeó y se insertó en el sínodo de obispos sobre la familia. Pues es una vez, ¿vos te acordás que Bergoglio había recibido la bendición de un montón de evangélicos, de pastores evangélicos? Sí, hay fotos, véanlo en internet. Vos lo viviste como yo, esa arrodillado. situación. Sí, señor, exactamente. Y vos es que yo lo consulté con un sacerdote, y él me decía, ¿qué querés? Que digamos que tenga una actitud adversa de enemigo, es esa manera de traerlos. Y yo, sí, pero está basándose en una mentira. Esa bendición no tiene ningún tipo de sentido. No es bendición. No es bendición. Esa bendición entre comillas en todo caso. ¿Por qué no tiene sentido? Y ahí está el golpe maestro de Lutero. Destroza la roca que sostiene todo el edificio cristiano, Correcto. que es la fe en la enseñanza de la Iglesia Apostólica. Correcto. Y lógicamente todo el edificio se viene abajo. O sea, ahí está la cuestión, la desobediencia al magisterio, y eso es justamente lo que trajo la disolución de Occidente, ¿no? Correcto, estoy totalmente de acuerdo y esa es la interpretación que decimos. Es como un pantógrafo, vos dibujás algo y después se va yendo hacia arriba, universalmente, se universaliza. El padre Castellani, nuestro querido padre Castellani, con esa gracia, esa ironía, pero esa profundidad de pensamiento, señalaba que desde que Lutero aseguró a cada lector de la Biblia la asistencia del Espíritu Santo, Claro. esta persona de la Santísima Trinidad empezó a decir unas macanas espantosas. Es una realidad tremenda. Ahora, Tremendo. yo recuerdo que el Papa Francisco, comentando El Señor del Mundo, De Benson. de Benson, libro cuya traducción la hizo el padre Castellani, que evidentemente leyó él, porque la cita cita una ortodoxia formidable sobre el fin de los tiempos. Sí, sí. Lo cita muy bien. O sea, ¿cómo vemos este magisterio? No es sólido, es líquido. Es líquido y muy político. Y a veces desde su lugar Claro. es populista, Sí. trata de quedar bien con Dios y con el diablo, en mi humilde opinión es así, porque en realidad, digamos, vos fíjate lo que pasó con Donald Trump. Tenía en contra, ojo, vos sabés que, y la audiencia mía que ya me conoce sabe que yo no tengo nada que ver con este individuo, ¿no? No. Es un cáncer en el ojo y un cáncer en la pierna, tenés que elegir por el abismo o el demonio, como bien dijo una católica estadounidense, ¿no? Pero este hombre planteaba medidas absolutamente impopulares. Y la gente está tan harta, el trabajador legal, el inmigrante legal, está tan harto de que el inmigrante ilegal le saque el pan de la boca, que lo votaron. Es así de simple. Claro. Y no estamos hablando de un hombre que se planteaba, los periodistas ponían el grito en el cielo, no solo los de acá, los de allá también. Es un día nefasto para la humanidad, sacó el New York Times, una cosa así, de terror. Pero fíjate que Trump llega al poder con medidas impopulares, claro, impopulares para los malos, digamos. Ahí está un poco la clave de la cosa, el hecho de llevar no la política, sino la politiquería, llevarla a un grado eclesial. Ese para mí es el grave problema. Quedar bien con los homosexuales, quedar bien con los divorciados, quedar bien con todo. El pensamiento políticamente correcto. Exacto, la estrategia de los K era esa. Es correcto. El apoyo a la minoría, ¿no? Sí. Fíjate un detalle importante. Decía Castellani que detrás de toda guerra
hay una motivación religiosa. Hoy en día es innegable, y absolutamente innegable. Totalmente. Pero decía algo más. Decía que la solución política para la Argentina y para el mundo, pero hablando también de nuestro país, solo podría venir del plano religioso. Cuando el argentino, cuando los conductores reconozcan a Dios, reconozcan a Jesucristo como el Señor de la historia, como dueño del mundo, del universo, como auténtico rey del universo, podemos empezar a hablar de una solución de los problemas. Sí, sí. Eso lo trasladas también a una familia. Claro, a la eso familia hay que pasa trasladar. todo. Fíjate lo que declara Trump en una de las primeras declaraciones. Gobernaré con los católicos porque tenemos el común denominador del amor a Jesucristo. Mira. Nadie puede acusarme a mí de ser pro-imperialista yanqui, No, porque al dijimos contrario recién. he denunciado el nuevo orden mundial, he traído ejemplos, Brzezinski, Henry Kissinger, su venida a la Argentina, la poca visión o la sumisión, el cipallaje de la clase dirigente argentina, lo hemos denunciado infinidad de veces. Nadie puede decirnos a nosotros esto. Pero fíjate la declaración que hace. Yo no sé si es de él o es asesorado, pero está señalando lo que decía Castellani. Es significativo. Es significativo. Tampoco hay que olvidarse de una cosa, y no quiero irme del tema, ¿no? Pero Hillary le abrió a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, cuando ponía el grito en el cielo por el tema del aborto, Hillary le abrió también las puertas, le dijo, bueno, vamos a crear un instituto para que la gente pueda adoptar los chicos, qué sé yo. Eso lo hizo Hillary también. Sí, sí, pero no. Son políticos, digamos. ¿Viste Son cuando políticos. te dice, bueno, no, vos tenés que ser un poco más político? ¿Qué te están diciendo cuando te dicen eso? Tenés que ser un poco más hipócrita, concretamente. Hay otra cosa que a mí me preocupa particularmente. Y me hago eco del cardenal Burke, que denunció antes del viaje de Francisco a Suecia, denunció la imposibilidad de una intercomunión entre luteranos y católicos, que el luterano pudiese comulgar. Eso sería una blasfemia terrible, lo dijo con toda la claridad. El cardenal Burke denunció la intercomunión antes del homenaje del Papa a Lutero en Suecia. Esto es un sacrilegio, es uno de los pecados más graves. Nadie puede acercarse a recibir la Sagrada Eucaristía si no cree que la hostia que está recibiendo, a pesar de que tiene un aspecto de pan, que sabe a pan y huele a pan, es en realidad el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solo la persona que crea esto puede acercarse al Santísimo Sacramento a recibir la Sagrada Comunión. Si no, es como comerse una pizza juntos, ¿viste? Claro. Esto lo dijo pocos días antes del viaje del Papa a Suecia. Obispos luteranos y católicos han expresado su deseo que el Papa permita la intercomunión, por lo menos en un primer momento, para los luteranos casados con católicos. El Papa ha demostrado una apertura hacia el luterano para que reciban la Sagrada Comunión junto a los católicos. Y el año pasado hay un hecho indiscutible. Un pastor luterano insistió que el Papa había abierto la iglesia a la intercomunión entre católicos y luteranos, después que el Papa visitaba una comunidad luterana y afirmaba que debemos caminar juntos. Ahora, El cardenal Robert Schatz, a cargo de la liturgia del Vaticano, que ha sido descabezada en su total, dejaron a Robert Schatz. A todo lo demás lo eliminaron. Robert Sarak ha dicho: no está permitida la intercomunicación entre católicos y no católicos. Hay que confesar la fe católica. Un no católico no puede comulgar. Eso está muy, muy claro. No es una cuestión de seguir la propia conciencia. Alusión directa a lo que había dicho luterano. Y Monseñor Barriola, otro testigo prestigioso biblista, Monseñor Miguel Antonio Barriola, director espiritual del Seminario Mayor San José de la Plata, expresa: habría que, sintéticamente, había que pensar cuáles han sido las consecuencias que ha traído toda esta deformación y abandono de los sacramentos en los protestantes. Y cita el libro de un
Cita un testimonio de uno de los mejores autores católicos, Cornelio Fabro, en La aventura de la teología progresista, donde cita el padre Cornelio, cita nada más ni nada menos el ejemplo de un sacerdote luterano, de una gran iglesia protestante de Turingia. Le preguntan, ¿cómo es que han construido una iglesia tan grande? Respuesta, señor, esta iglesia antes estaba llena. Vino un pastor de tal ciudad alemana y dijo, Jesús era hijo de Dios. Después vino otro de otra ciudad alemana y dijo, Jesús era un simple hombre. Y por último vino uno de Tubinga y dijo, Jesús nunca existió. Entonces la gente, ¿qué hizo? Razonó. Si ni siquiera los pastores están de acuerdo sobre lo que hay que creer, no hay razón para unir a la iglesia. Claro. La iglesia enorme, el monumento, vacía. Y chao, listo. Vacía. Lo terrible que está pasando con iglesias católicas. Exactamente, ahí está, la protestantización de la iglesia. Ese es el problema básico y fundamental. El problema último, ¿sabes cuál es? Para mí, la salvación de las almas. Está absolutamente en juego. O sea, esto, digamos, la lucha por el alma del mundo, decía Juan Pablo II. Exacto. Una persona que está fogoneando todo esto es porque no cree en el infierno, no cree en el cielo, indudablemente. Y si lo cree, hace como que no lo cree, ¿no? Es terrible. Este es de terror, pero es así. Bueno, ¿Podés llegar a hacer la prueba de preguntarle a algún sacerdote recién ordenado a ver si cree en el infierno, a ver si cree en el diablo? Yo he sido increpado públicamente por sacerdotes de que eso era preconciliar. Claro. Que era preconciliar hablar del infierno. Que era preconciliar hablar del pecado. Mira, hay que hacer acordar a esa gente que el evangelio es preconciliar. Claro. El evangelio es preconciliar. El pecado es eterno, amigos míos, es eterno. Y uno que lo sufre y que uno cae tantas veces sin la gracia de Dios, sin la oración. Pero vos fíjate, ahí está la cuestión de la gente común. La gente del común que te dice, yo con Dios me arreglo solo. Eso es bien, claro, pero bien el marca luterano, totalmente luterano. Esta es la Biblia. Solo, claro, la leo como yo quiero. Y la Biblia, nada, caput de medios, ni magisterio, nada. O sea que no existe una iglesia luterana. Cada luterano es una iglesia. Tal cual. Es la atomización tremenda. Según lo que yo opine, lo que a mí me parezca, digamos. Y sabes que esas palabras, a lo que a mí me parezca, son textuales de Lutero. Cuando hablaba justamente de derribar las instituciones eclesiásticas, que lo que a mí me parece está por encima de lo que opine cualquier dirigente. Más aún, sea anatema, dijo. Exacto. Repasó al Papa y se puso él como Papa. Por eso la conferencia, bueno, no importa. Importa mucho. Muchos ingenuos creemos que es erróneo publicar los vómitos, las injurias que realizó Lutero sobre la Iglesia Católica. Muchos dicen, no olviden ustedes que estamos en el año de la misericordia. Hay que perdonar todo, no importa lo que Lutero dividiera la cristiandad, no importa que lo afirmara contra Jesucristo y la Santísima Virgen, no importa que destruyera la misa y los sacramentos, un etcétera largo, no importa. Lo que importa es que Lutero se ha convertido en una especie de cofrade nuestro, colega nuestro, y que tenemos que marchar juntos. Camino a la heroicidad. Hay quien dice que va a terminar siendo santificado, lo cual sería erróneo porque Lutero no creía en los santos. Que el amor es la verdad y que con la sinceridad se construyó la cristiandad. Nunca mejor aplicada aquella frase del camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Pero claro. Y si es que son buenas intenciones. Esperemos que por lo menos sí. Pero mira. Vos dijiste una gran realidad. ¿Sabés cuál es? ¿Cuál es? Estamos en un proceso acelerado de protestantización de la Iglesia Católica. Tal cual, para mí es así. Ya el padre jesuita, jesuita, el padre Poradowski, Miguel Poradowski, que está radicado en Chile, polaco, tenía vinculación directa con Juan Pablo II, lo conocía de toda la vida, a Carlos Wojtyla. Tiene un libro, El proceso de protestantización de la Iglesia, pero muy claro, lo marcó claramente. Pero aparte te digo, sin irte tanto al libro, que por supuesto es la raíz del conocimiento, pero también en la calle lo ves tranquilamente, en la iglesia misma, en la iglesia con minúsculas, me refiero en el templo. Ahí. Sí. El domingo pasado estuvimos con Nomi en la misa y es realmente notable porque había un sacerdote muy jovencito, está recién ordenado. Estaba el confesionario, estaba cerrado, ¿no? Es más, yo me acerqué a ver si había alguna obra en construcción adentro del confesionario. El cura estaba confesando sentado en un banco al lado del confesionario, un banco de los de la pared,
A esta distancia la tenía a la penitente, y acá al lado había un señor que estaba asistiendo a la misa, pero era indudablemente que estaba escuchando todo lo que se decía en esa confesión. Es la destrucción del... Y yo digo, esto, a ver, me voy a meter en la cabeza de un cura recién ordenado, para acercarme a la feligresía y no estar esa distancia que él tiene que estar arrodillado y yo sentado. ¿Puede estar en la cabeza de un muchacho así? Yo se lo voy a preguntar, Yo voy a ir y se lo voy a preguntar. ¿Por qué confesaste el otro día, no en el confesionario, que para eso está hermosamente construido, sino en un banco? Y otra cuestión, en el momento previamente al Agnus Dei, el momento de dar la paz, era una misa para chicos, llamada misa con niños, ¿viste? El cura agarra y en lugar de decir, bueno, dense la paz, etcétera, según el ritual, dice, bueno, ahora pónganse una mano en el corazón, piensen en una persona que necesita la paz de Cristo y recen por él, denle la paz de Cristo a esa persona con una mano en el corazón. Bueno, ya está, listo, Cordero de Dios que quitas el pecado, O sea, se obvió también este ritual nuevo del saludo. Pero fíjate que era un pensamiento mágico directamente. Sí, Yo me pongo la mano acá, pienso en una persona... Acorde a las circunstancias que están viviendo el mundo y la imagen, todo. En el colegio de mi nieta, por ejemplo, tenemos de visita cada uno llega el monstruo verde. ¿Qué es eso? El monstruo verde es un muñeco que circula de todas las casas. Entonces, las familias se sacan fotos con el monstruo verde, comiendo, acá está el monstruo verde con nosotros. Es repelente, es un paño hecho, es repelente. Espantoso. Se le da vuelta a la boca, está contento, la sonrisita. Ajá. Se le da vuelta, está triste. Y eso se lo dieron en la parroquia. Eso se lo no, en el colegio. En el colegio. De mis hijas, en el jardín, en el preescolar. Martina cumplió 6 años ayer. Empieza el año que viene primer grado. Se lo dan. Un envío de la Virgen, un envío de San José. Estás hablando de un colegio religioso. Un colegio que religioso. Bueno, no. El monstruo verde. El monstruo verde. La conmemoración del 12 de octubre, ¿qué fue? Los pueblos aborígenes. Mi nieta tuvo que hacer una especie, una basura así, una cosa así repulsiva. Esto lo hacían los indios. Esta porquería la hacían. Me pregunta a mí, ¿tu abuela lo hacía? Porque mi abuela era mestiza, era araucana y española. No, mi abuela hacía otras cosas, hacía crucifijos y le mostré que hacía otras cosas. Exactamente. No hacía estas cositas. Bueno, enseguida continuamos redondeando, ¿no? Este programa doloroso para nosotros, pero son circunstancias que no podemos callar. Vamos a ir concluyendo los próximos bloques. Seguimos con este análisis de este tema, a pedido de ustedes y exigidos por las circunstancias que estamos viviendo, que es la circunstancia de esta claudicación, calificada por muchos como claudicación, algunos de rendición y otros más duramente de traición a la Iglesia de Cristo, por nada más ni menos que la cabeza, el Santo Padre. Tenemos bien claro que con el Papa todo, con Pedro todo, sin Pedro nada. Lo tenemos bien claro. Pero a mí me enseñó Castellani, y lo pueden leer ustedes claramente. Yo medito muchas veces el rosario, el rezo del rosario lo medito con el rosal de Nuestra Señora. Hermoso Castellani. Castellani nos explicaba que el Espíritu Santo asiste invisiblemente a la Iglesia de Cristo. Vive en las almas que están en gracia. Vive en las almas que están en gracia. Cosa que niega Lutero. Gracias a él, gracias al Espíritu Santo, la Iglesia no puede errar en cosas de fe. No puede errar en cosas de fe. Y la columna de esta inerrancia, la cual llamamos con el nombre largo de infalibilidad, es San Pedro, el pontífice de Roma. Por eso con Pedro todo, sin Pedro nada. El Papa, y escuchemos bien esta enseñanza que decía el padre Castellani, entroncando con la más clara tradición de la ortodoxia católica, el Papa en su conducta podrá equivocarse en su política, podrá fallar en su conducta, podrá errar en sus conjeturas u opiniones, pero no puede errar
cuando define solemnemente que una proposición creída por los cristianos está contenida en la revelación de Cristo. ¿Y por qué no puede errar? Porque así lo prometió el mismo Jesucristo. Pero eso vos sabés que los papólatras no lo entienden. Para los papólatras de hoy, todo lo que haga el Papa, cualquier declaración, como dice de Prada, esas intervenciones humorísticas arriba del avión, ¿no? Sí. Que algún día podrán llegar a ganar el Premio Nobel de Literatura, sí. Una nota maravillosa de Prada, sí. Todo está bien. Entonces no, muchachos, no es así la cosa, ¿eh? El Papa no falla cuando habla en cuestiones de fe. Claro. Así que, mira, honestamente yo sé que nos van a criticar, a mí me importa muy poco. Uno de mis lemas favoritos es: prefiero que me aborrezcan por lo que soy, que no me amen por lo que no soy. Y lo que no soy es un católico tibio. Esa es la cuestión. Y vos fíjate que ese fervor que caracteriza la posición de un católico militante, llega un momento que trasciende y crea conversiones. Y yo me voy a permitir ir cerrando el programa con una nota esperanzada. Tengo dos textos. Uno es de un muchacho, no voy a dar el nombre, un corresponsal, y otro del padre Castellani. El del muchacho dice así: esto fue un inbox en un chat por Facebook. Dice: hola Marcelo, mi nombre es fulano de tal, tengo 37 años y soy chileno. Te vi en la TV Católica de Argentina y me gustaron mucho tus comentarios. No soy católico y ni siquiera creo en Dios, pero estoy en una búsqueda durísima de Dios. Soy estudiante de doctorado en la RUB de Alemania, Hegel Archiv, me dedico a la filosofía teórica de Kant, etc., pero tengo una particular simpatía por la mentalidad y la cultura católica. Si puedo graficarlo en una situación, es como sigue. Estuve en la calle en Alemania con un amigo muy mayor, le vino un ataque cardíaco y nadie en la calle lo ayudó. Pero 4 meses después le vino lo mismo en la calle, esta vez en Cracovia, Polonia, y todo el mundo corría a ayudar a mi amigo como si fuera Argentina o Chile. ¿Qué pasó? Pasó que estábamos en un país católico, Polonia, y no en Alemania. Bueno, esa experiencia me hizo un poco enamorarme de nuestra identidad católico latinoamericana que tú defendiste por ahí. Por eso me siento tan identificado con tu discurso. Un saludo, Marcelo, un gran abrazo de Chile, fulano de tal. Muchísimas gracias por tus palabras tan reconfortantes, le contesté, y pensá en mí como padrino cuando llegue ese momento maravilloso que será tu bautismo. Muy bueno. El que busca, encuentra, le puse un gran abrazo en Cristo, y la respuesta nos hizo esperar, gracias Marcelo, y estoy seguro de que el momento llegará. Vean ustedes. Ese granito. Muy bueno el testimonio. Vean ustedes, esto es auténtico. Nosotros como católicos no podemos mentir. Sabemos que la mentira es un daño tremendo para quien la recibe. Vean ustedes este testimonio. Y vean ustedes la importancia que tiene este programa, que es una gota en el océano de un periodismo que está absolutamente, casi hegemónicamente en manos de los enemigos de Cristo. Empero, este canal, Toda la Verdad Primero, este programa, está muy orgulloso, recibimos muy orgulloso, este testimonio es muy valioso, y esto va a pesar en nuestra balanza. Yo espero el día de mañana, cuando tanto tiene que pesar para levantar todas las macanas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Que nos acorte el purgatorio un poquito. Que nos acorte el purgatorio. Por lo menos. Recibir testimonios así, tener corresponsales, gente que nos envía a nuestro canal desde Europa, desde Latinoamérica, como me gusta decir a mí, desde Hispanoamérica, desde el sur de Estados Unidos, desde Boston. Hemos recibido de todos lados este apoyo, y también críticas que sean bienvenidas, ladran, Sancho señal que cabalgamos, ¿no es cierto? Bienvenidas. Bueno, para cerrar, ir cerrando un poco esto, hay un salmo que dice claramente que Dios es lento en la cólera y rico en misericordia. Es un salmo. ¿En qué se ha convertido la mora vaticana? En enfrascarse, ceñirse, encuadrarse en la segunda parte, rico en la misericordia. Por eso estamos en el año de la misericordia. Pero la lentitud tenemos que recordarle,
recordar, si queremos ser coherentes con nuestra inteligencia, aquellos que nos hominizan, porque así nos hizo el Creador, no equivale a la ausencia de movimiento, al aceptar libremente. No. Lento en la cólica puede significar que tarda en reaccionar. Todos sabemos que hay un brazo femenino maravilloso que está intercediendo, evitando que la cólera caiga con todo, dice el vaso de la Santísima Virgen María. Negada radicalmente por Lutero. Radicalmente. El Lutero heresiarca, porque tiene en sus primeras épocas un trozo dedicado a la Virgen, cuando era Agustín, un monje agustino, maravilloso, muy bueno. ¿Por qué? Dios nos sigue dando oportunidades de arrepentimiento, pero esto no significa en modo alguno que nos llegue el momento de la cólera, o sea, de la aplicación de la justicia. Yo he presentado en la última semana tomista Misericordia sin justicia, reflexiones desde el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. No sé cómo interpretarán las máximas autoridades del Vaticano que rodean a Francisco y el propio Francisco. Después del año de misericordia, se me ha ocurrido pensar, ¿no será necesario plantear un año de la justicia? ¿No será necesario plantear un año de la cólera? ¿O acaso desconocemos la cólera divina? ¿Podemos explicar solamente por fenómenos naturales los terremotos que están arrasando a Italia? La casa de San Benito de Nurcia, la casa donde está el fundador de la civilización cristiana, cuando hizo que Europa fuera sinónimo de Iglesia Católica. La destrucción de la iglesia Santa Margarita de Argentea, destrucción de la catedral, monumentos históricos irreparables, y un impresentable hijo de San Benito desmintió que esto no puede ser nada más que... Es una cuestión natural, un hijo de San Benito. No y ustedes mirar. pueden levantarlo y verlo en internet con toda claridad. No pueden mirar el símbolo. ¿Qué hacemos con los caicos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer ante Bueno, esta situación? yo creo ante todo una cosa que me dijo Jorge Gristeri una vez, lo que nos toca es formarnos. Y la gente que recibe nuestra formación, y bueno, aquí tenemos este testimonio que llegó recién. Pudimos salvar un alma, maravilloso. Honestamente me quedo muy, pero muy conforme. Otra cosa que me dijo Jorge hace años, me dice, los verdaderos israelitas somos nosotros, me dice. Yo lo pensé, teológicamente tiene razón, y nos está pasando hoy día, como a los israelitas del Antiguo Testamento, que Dios nos está dejando, nos da rienda suelta, ¿no?, para que nosotros hagamos con nuestra libertad, negada por Lutero también, lo que estamos haciendo, o sea, derrochándola, como el hijo pródigo, el hijo derrochón. Fíjate que la historia del pueblo judío es precisamente eso. Moisés baja de la montaña. Dios lo perdona, digamos, al pueblo que le es infiel, y el pueblo le vuelve a ser infiel. Baja de la montaña sagrada con las tablas de la ley. Así que, ¿Y qué encuentra? Hablando al dios Mamón. Exacto. Pasó 5.000 a cuchillo, Moisés, ¿eh? No fue nada manso. El hermano lo dejó vivo porque era el hermano. Aarón. Supongo Aarón lo dejó vivo porque quiso dejarlo vivo. Pasó 5.000. Pero bueno, así estamos. Mira, tengo este texto de Castellani. Sí. Miren, vamos a aclarar una cosa, porque mucha gente que está viendo este programa piensa que cuando se habla de la iglesia se habla de la cúpula eclesial. La iglesia somos todos los bautizados. Quiero aclarar eso porque acá quería ir cerrando el programa con otro mensaje de esperanza, y es el padre Castellani en este librazo maravilloso, Cristo ¿vuelve o no vuelve? Dice así: desde entonces, se refiere al nacimiento de la iglesia, tú eres Pedro, y desde entonces vióse algo único en el mundo. Esa pequeña sociedad fue creciendo y durando, y nada ha podido vencerla, nada ha podido hundirla, nadie ha podido matarla. Mataron a su fundador, mataron a todos sus primeros jefes, mataron a miles de sus miembros durante las 10 grandes persecuciones que la esperaban al salir mismo de su cuna, y muchísimas veces dijeron que la habían matado a ella. Cantaron victoria a sus enemigos, las fuerzas del mal, las puertas del infierno, la debilidad, la pasión, la malicia humana,
los poderes tiránicos, las plebes idiotizadas y tumultuantes, los entendimientos corrompidos, todo lo que en el mundo tira hacia abajo, se arrastra y se revuelca, la corrupción de la carne y la soberbia del espíritu, aguijoneados por los invisibles espíritus de las tinieblas, todo ese peso de la mortalidad y la corrupción humana que obedece al ángel caído, cantó victoria muchas veces y dijo, se acabó la iglesia. Y el siglo pasado nomás, los hombres de Europa más brillantes, cuyos nombres andaban en boca de todos, decían, se acabó la iglesia, murió el catolicismo. ¿Dónde están ellos ahora? Y la iglesia, durante 20 siglos, con grandes altibajos y sacudones, por cierto, como la barquilla del pescador Pedro, pero infalible, irrefrenablemente, ha ido creciendo en número y extendiéndose en el mundo, y todo cuanto hay de hermoso y de grande en el mundo actual se le debe a ella. Y todas las personas más decentes, útiles y preclaras que ha conocido la tierra han sido sus hijos. Y cuando perdía un pueblo, conquistaba una nación, y cuando perdía una nación, Dios le daba un imperio, y cuando se desgajaba de ella media Europa, Dios descubría para ella un mundo nuevo, y cuando sus hijos ingratos, creyéndose ricos y seguros, la repudiaban y abandonaban y la hacían llorar en su soledad y clamar inútilmente en su paciencia, cuando decían, ya somos ricos y poderosos y sanos y fuertes y adultos y no necesitamos nodriza, entonces se oía en los aires la voz de una trompeta y 3 jinetes siniestros se abatían sobre la tierra, uno en un caballo rojo cuyo nombre es la guerra, otro en un caballo negro cuyo nombre es el hambre, otro en un caballo gallo cuyo nombre es la persecución final, y los 3 no pueden ser vencidos sino por aquel que va sobre el caballo blanco, al cual le ha sido dada la espada para que venza y que tiene escrito en el pecho y en la orla de su vestido, Rey de Reyes y Señor de Dominantes. Leonardo Castellani. Mamma mía. Formador Tremendo, generaciones, por favor. ignorado y perseguido. Por esto, por decir la verdad. Favor. La verdad es católica, vive católicamente. Mira que lo he leído 1000 veces, esto no deja de emocionar. No, a mí me emociona también. Bueno, después de tantos años de protestantismo, Lutero ha entrado en la iglesia por la puerta grande. El Señor nos advirtió sobre los malos pastores. El Santo Padre nos pide que recemos por Él. Constantemente lo hacemos. Diariamente rezamos por el Santo Padre, que el Espíritu Santo lo conduzca. Que sea dócil al Espíritu Santo. Que sea dócil a la verdad católica. Hay otro tipo de pastor debajo del Santo Padre. El pastor que no ama a la iglesia, que no ama a su rebaño y no cuida a su rebaño. Ese pastor recibe al lobo, se sienta a conversar con el lobo, juega al truco con el lobo, toma unos vinachos con el lobo, se come unas empanadas con el lobo y dice, bueno, ¿tenés hambre? Comete, pero comete estos primeros. Son los que creen que el pastor está para cuidar y no para congraciarse con el lobo. Y somos nosotros los que queremos mantenernos humildemente, pero fervientemente en la verdad católica, los que nos ofrece esos malos pastores. Huelga decir los nombres. Ahora se está renaciendo la teología de la liberación. Hay un próximo programa donde vamos a hablar sobre el nuevo general de los jesuitas, que llegó a sostener que la única vía de aplicación concreta era la que había seguido a Rupe, es decir, y lo dice textualmente Marcelo, el marxismo es el único vehículo para hacer plausible el reino de Dios en la tierra, el reino de Jesucristo. Reitero el salmo. Dios es lento en la cólera y rico en la misericordia. Pensemos el compromiso que tenemos, Marcelo. Nosotros lo asumimos, y es un riesgo asumirlo, pero es un hermoso riesgo, pues el riesgo de estar con la verdad. No somos dueños de la verdad. Estamos con la verdad, porque la verdad es, estemos o no estemos nosotros, pero quiere que estemos con la verdad. Un saludo muy agradecimiento para la gente que concurrió a las jornadas que se realizó Cultivida de Junín, el Centro Cultivida de Junín, con muy buena repercusión. Estuvimos platicando con el doctor García Elorrio, nos prometió que hizo el Hogar Belén, una tarea magnífica en Córdoba y está siendo legislador, luchando pro cultura de la vida en la legislatura, en el Senado Nacional.
es un hombre realmente importante, un hombre importante. Bueno, como siempre decimos, esperamos sus sugerencias. Agradezco nuevamente los apoyos económicos que me han dado, Noemí, Tito, Patricia, Luis, y nos veremos con la buena noticia que estaremos nuevamente una vez por semana. Dejamos de estar quincenalmente, gracias a estos apoyos. Si ustedes nos apoyan más, quizá podamos estar 2 veces por semana y no una vez. Pero depende de ustedes y de la buena voluntad de ustedes y de la inquietud de ustedes por apoyar la verdad. Y manden temas también, ¿eh? Los temas que quieren tratar, venga. Que Dios los bendiga, rezamos por ustedes, recen por nosotros. Buenas noches.